confunde, ¿no? Muchas veces se confunde el marco teórico cuando los tutores de tesis tratan de guiar la investigación, tal cual implica el formato de tesis de algunas universidades, en un listado de conceptos, ¿no? Entonces uno ve el marco teórico y parece que fuera un diccionario, ¿no? En el que aparecen un montón de conceptos. Y no necesariamente es eso, sino se trata de la construcción de los propios conceptos y además asumir una posición teórica desde la cual haremos un análisis, ¿no? Del hecho particular que estamos estudiando. Entonces, el marco teórico, a diferencia del estado de la cuestión, que es lo que hemos visto en la clase anterior, no, determina la postura conceptual o teórica, ¿ya?, sobre la cual el investigador analiza o estudia un fenómeno particular. ¿Qué quiere decir esto? El marco teórico va a ser qué posición desde la teoría asumo yo, con argumentos, claro está, no es arbitraria, para explicar determinado fenómeno. Ahora, cuando hablamos de posturas o de posiciones teóricas, no hay que confundirlas con posiciones políticas. Si bien dentro de la ciencia política hay ideologías políticas, también hay teoría política. Y muchas veces se suele confundir eso, particularmente en la ciencia política, ¿no? O al menos cuando se hacen investigaciones en el marco de lo político o de lo religioso, porque ambas son concepciones de tipo ideológico. Ya, en esa línea hay que distinguir de que una cosa es asumir uno personalmente una postura religiosa o política, y otra cosa es asumir esa postura como enfoque teórico. Un ejemplo clásico, tradicional que podemos observar es que todos sabemos que dentro de la religión básicamente católica cristiana se habla del creacionismo, ¿no? Creacionismo como esa concepción de Dios creador del cielo y la tierra. Ya, esa mirada, ese enfoque que es más personal, más ideológico, por algunos es asumido como un enfoque teórico. Recuerden ustedes que antes de los estudios del evolucionismo y todo ese enfoque de fines del siglo XVIII, se consideraba el creacionismo una postura teórica. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, no confundir asumir que uno es de determinada postura política y asumir necesariamente esa postura política como enfoque teórico, ¿no? Como cuando se intenta explicar todos los fenómenos sociales o desde el marxismo o desde el liberalismo, ¿no? Son enfoques, claro, se pueden explicar, pero habría que ver qué es lo que más hace que nuestro trabajo pueda ser analizado, ¿no? Ahora, no se trata de, eso es bien importante, no se trata de una síntesis de literatura actual. Muchas veces también el marco teórico lo que hace es que ya explica qué dice tal autor sobre la teoría X. Entonces un resumen, un par de discusiones y ya está. He escuchado también, cuéntame qué dice tales autores respecto a esto y los tres autores hablan sobre la misma teoría. No funciona así. Se trata de explicar los conceptos que trabajamos a partir de la propuesta teórica, ¿no? Y para ello necesitamos hacer la discusión teórica. ¿Qué cosa va a ser la discusión teórica? Es tomar los conceptos o las posturas de un determinado fenómeno o hecho para que sea explicado desde diversas perspectivas y cada uno de nosotros definir cómo es poner esa perspectiva. Ahora lo vamos a ver un poco con mayor claridad, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas para la reflexión o preguntas orientadoras para nuestra elaboración del marco teórico, ¿no? Tenemos que preguntarnos cuáles son las líneas teóricas que sostienen mi investigación. Ustedes, para elaborar el marco teórico, primero han tenido que elaborar un estado de la cuestión. Han hecho una revisión exhaustiva de los últimos trabajos, ¿no es cierto? A lo mejor ustedes encuentran que los trabajos vistos desde, no sé, la teoría de juegos es la que me permite a mí
analizar mejor este fenómeno, porque la mayoría de trabajos tienen esa orientación. O a lo mejor yo veo que lo puedo analizar desde el enfoque, no sé, estructuralista, cada uno es funcionalismo, ¿no? Cada uno tendrá distintas concepciones, miradas de cómo analizar el fenómeno. Pero lo que nos va a ayudar a definir cómo sostener la investigación es tomar la decisión de cuál de esas líneas teóricas es la que les ayudan a ustedes a tener mayores argumentos. ¿Cómo debo construir esos conceptos, no? Que eso será un poco lo que vamos a resolver hoy día. ¿Y qué son los conceptos? Los conceptos no se trata de repetir una categoría, un concepto ya establecido por autores antes, ¿no? Sino se trata de justamente elaborar esta categoría, esta propuesta, esta definición desde la propia experiencia en el campo, de la información recogida en el análisis, ¿no? El concepto que se me ocurre ahorita es el concepto de cultura. El concepto de cultura puede variar, ¿no? Si lo hablamos desde el plano urbano, el plano rural, desde el plano ecológico, tiene muchas diversidades. Lo mismo ocurre con la mayoría de conceptos, ¿no? Son polisémicos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de dejar muy en claro. ¿Cuál de todos los elementos es el que nosotros vamos a tomar para describir determinado concepto? ¿Qué criterios debemos utilizar para seleccionar bibliografías de referencias? Evidentemente, al hacer la búsqueda del estado de la cuestión, van a aparecer algunas bibliografías, algunas recomendaciones teóricas. Ese es un primer acercamiento. Y el otro acercamiento es también qué teorías y qué perspectivas teóricas yo conozco o he investigado antes, ¿no? Que es lo que nos lleva a la siguiente interrogante. ¿Con qué han trabajado? ¿Con qué propuestas teóricas se sienten cómodos? En muchos casos, la universidad nos entrega mucha información, valiosa, por cierto, pero en otros casos la universidad a veces está desfasada. Cuando salimos de la universidad es que nos damos cuenta que existe una diversidad, un mundo de propuestas desde la teoría, lo que amplía mi marco de investigación, ¿no? ¿Cómo construir esas perspectivas teóricas y bajo qué criterios es fundamentado su selección? Y tenemos que orientarnos siempre a ver cuáles han sido las bases para que tengamos un cimiento teórico, ¿no? Y que tengan todas un criterio argumentado. No es que asumamos una postura desde la teoría solo porque se nos ocurrió, ¿no? Debe tener un criterio, un argumento que les ayude a ustedes a explicar el fenómeno estudiado. ¿Qué cosa es un concepto, no? Un concepto es, tal como indica la diapositiva, una unidad de conocimiento, campos de discusión argumental racional que generan posturas sobre los fenómenos del mundo, de tal manera que no existen conceptos unívocos, ¿ya? Los conceptos siempre se han construido desde ciertas perspectivas, las líneas teóricas que marcan la manera de pensar el fenómeno. Bien, ¿qué significa eso? Imagínense que están todos en un salón, ¿no? Todos están distribuidos sentados en distintos puntos del salón. Y lo que ocurre allí es un hecho particular, no sé, alguien tiene un laptop, se distrae, el laptop se cae y se rompe. Son 40 personas en el salón, se le cayó el laptop a uno. Entonces son 39 perspectivas distintas alrededor que nos dicen qué es lo que pasó. Y si ustedes hacen el ejercicio de preguntar a cada uno qué pasó, todos van a contarle cosas similares, ¿no? De qué ocurrió. Lo que va a variar es la perspectiva o el punto de vista. Aunque no crean, ese punto de vista puede ayudar a explicar el fenómeno de distinta manera. Ese es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Como cuando están en la calle por un accidente de tránsito
y la explicación de las partes, los que están alrededor del evento, cada perspectiva contará lo mismo, pero desde un enfoque diferente. Ese enfoque es el que ustedes están buscando. ¿Con qué enfoque se quieren quedar? Ahora, ¿alguno de los enfoques estaría equivocado? No. Los conceptos no se equivocan, ¿ya? No es que los conceptos sean únicos, y no se, y sean, todos no tienen la razón, solo yo. Todo lo contrario. Desde la ciencia se respeta la elaboración de los conceptos del otro, como se debate con argumentos, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tomar en consideración. Van a ser esos argumentos los que van a permitir la construcción de los conceptos. Un primer ejemplo, hay una categoría, un concepto llamada conflicto social. Me imagino que ustedes, y por lo que les he escuchado en reuniones anteriores, están interesados en el estudio de los conflictos sociales. Pero ¿alguno ya ha tomado el concepto de conflicto social con el que quiere trabajar? ¿Nos servirán cualquier concepto de conflicto social? ¿O varía el análisis y el enfoque de estudio de acuerdo al tipo de concepto? ¿Alguien quiere hacerle un comentario respecto a eso? ¿Ninguno todavía? Bien, describir un fenómeno como conflicto social, ¿ya? Como el conflicto social puede tener diversas maneras de asumirlo, desde la postura, por darle un nombre, de clase en la cual analizamos el tema, como el enfoque teórico, como el lugar en el que yo me encuentro en el conflicto. No, pero vamos a analizar hoy día dos conceptos, ¿no? Vamos a ver el primero. Dice, ¿no? Desde una perspectiva, el concepto conflicto social es pensado como la ruptura de las relaciones entre las partes en tensión, que en ocasiones genera violencia y resquebrajamiento de las instituciones democráticas. ¿Este enfoque es válido o no es válido? Sí, es válido, ¿no? No necesariamente es el más completo, pero es un enfoque válido que nos da una mirada. Pero otro autor nos dice, el conflicto social no es eso, dice el conflicto social es pensado como una manera de relacionarse entre las partes y de efectuar demandas. Si se dan cuenta, las dos perspectivas son importantes, pero son diferentes. Mi pregunta sería para ustedes, ¿no? ¿Alguno de ellos se equivoca? ¿O es que al contrario, los dos tienen razón? Lo que ocurre es que la construcción de los conceptos se basa en argumentos. Se dan cuenta que cada uno de los conceptos que acabamos de ver tiene argumentos que lo sostienen, ¿sí? En el análisis que se realiza, vemos que el primer concepto tiene una concentración en la estructura formal de la política institucional y una mirada normativa de las relaciones interinstitucionales y de la demanda. El primer concepto se construye sobre la base del cumplimiento de la norma y el fortalecimiento de la institución, mientras el segundo se concentra en la mirada del intercambio, mucho más social, ¿no es cierto?, en donde la normativa es excedente a las relaciones entre actores. Es decir, el primero ve el conflicto como un impacto a la estabilidad institucional o al orden democrático, y el segundo va a ver el conflicto como un evento normal dentro de las relaciones sociales, ¿no? En otras palabras, el énfasis de la primera mirada es sobre la normativa, mientras el énfasis de la segunda es el continuum de las relaciones sociales. Esta clase de elementos, o esta clase de ejercicios donde comparamos los conflictos o las categorías de conflicto social, puede ser empleada también para iniciar la discusión de un marco teórico, en los cuales ustedes tomen conceptos de distintos autores y puedan discutirlos de esta manera. Básicamente el marco teórico se construye de esa manera. Tomar los conceptos
que son parte de nuestros subobjetivos, que es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cómo elaboro los conceptos, no? Los conceptos se elaboran a partir de cada uno de los subobjetivos, ¿no? Recuerdan que en el estado de la cuestión tomábamos cada subobjetivo y se desarrollaba un listado de temas. No son tan amplios el listado de conceptos porque muchas veces se restringe a uno o dos o a veces no aparecen. Entonces tenemos que tomar en consideración eso, ¿no? No son tan abundantes como los temas del estado de la cuestión, pero la lógica es la misma, ¿no? Tomo el subobjetivo y comienzo a desagregarlo. Bien. Vamos a ver el modelo, ¿no? De la pregunta. ¿Cuáles son los actores que participan de las redes de corrupción en el Palacio de Justicia del Centro de Lima? El objetivo, determinar los actores que participan de las redes de corrupción en el Palacio de Justicia del Centro de Lima. ¿Qué conceptos encontramos? Primero, redes de corrupción. Ahora, ¿cómo busco la información? Nuevamente, ya hemos visto cómo buscar en los repositorios y podemos iniciar explorando por el marco teórico de los artículos más relevantes y luego ir a buscar la fuente original de la teoría. A diferencia de del estado de la cuestión, la construcción de los conceptos y el marco teórico ya no implica bibliografía o literatura actualizada. Muchas veces podemos tomar literatura muy antigua y es válida, porque nos permite analizar un fenómeno, ¿no? Afortunadamente, dentro de lo que es la ciencia política, ha habido muchos avances en la elaboración y la construcción teórica, ¿no? Y conceptual. En las últimas 3 décadas, básicamente, ya hay casi un lenguaje distinto desde la ciencia política, ¿no? A diferencia de otras ciencias sociales, que aún se encuentra con un lenguaje, una postura teórica mucho más tradicional, ¿no? En la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de actos de corrupción que se ponen en práctica en el Palacio de Justicia de Lima? Y lo que busca es describir los tipos de actos de corrupción. ¿Qué tenemos acá? Actos de corrupción, tipologías y conceptos. ¿No es cierto? Entonces nos permite seguir construyendo nuevamente nuevas ideas que se desprenden de dónde? De los subobjetivos. El subobjetivo les está diciendo a ustedes mismos lo elaboran, el cual se aprende la pregunta, ¿qué conceptos van a trabajar ustedes? Y uno al conocer esta secuencia, esta relación que está entre preguntas, objetivos, conceptos, uno puede establecer la relación de cómo quiere elaborar las preguntas. Porque se dan cuenta, ahora ese es el momento cuando comenzamos a hacer el diseño de esa parte, en que podemos decir, no, si yo pregunto esto de esta manera, voy a tener problemas porque no voy a poder conseguir la información. Estos son algunos de los criterios, principios que yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Ahora, para buscar las referencias, ¿ya? Y el orden de los conceptos hay que tener en cuenta algunos criterios, ¿no? La bibliografía o referencia bibliográfica, a diferencia de la del estado de la cuestión, no implica una lectura del más reciente, lo que les decía, ¿no? Acá se puede considerar la literatura indexada, pero también podemos considerar literatura no indexada. Acá también podemos tomar libros, acá podemos tomar otra información que a lo mejor no fue indexada por la antigüedad de la referencia, ¿no? Y hay un dato muy importante, ¿no? Si bien los datos van a cambiar, el marco teórico puede mantenerse. Y aquí quiero rescatar algo que tiene que ver con la validez de las investigaciones. Algo que normalmente no nos inculcan o nos mencionan es respecto hacia la actualización de la investigación.
existen muchos trabajos hechos en la década del 50, 60, hasta los 70, claro, con los trabajos sobre la reforma agraria, que analizaron el impacto de algunos efectos sociales en el país, pero esos trabajos no fueron actualizados, ¿no? Trabajos como el de Matos Mar, el de José María Caballero, respecto a la reforma agraria en el sector justamente agrario, agrícola, ¿no? El impacto de la reforma en el sistema industrial. César Germaná, que alguna vez trabajó sobre ello. Entonces, esas clases de información aún puede ser vuelta a validar. ¿Por qué? Porque la actualización nos permite a nosotros dos cosas. Ver que el marco de interpretación continúa vigente. Los datos son los que han cambiado. Y ese tipo de investigaciones son las que se utilizan mucho desde las agencias de cooperación, ¿no? Banco Mundial, OEA, lo que hacen son estudios que mantienen su marco teórico por décadas, pero van actualizando los datos cada cierto tiempo, porque permite eso observar el comportamiento y la movilización de algunos patrones. El caso clásico, el de Richard Webb, ¿no? Tiene un libro publicado en 74, 71 creo, con Adolfo Figueroa, y lo que tenemos ahí es una mirada desde la teoría y las cuentas nacionales de cómo puede ser la distribución económica en el país, pero él sigue actualizando los datos, miren, ya casi 40, 50 años. Entonces, a lo que voy es que no pensemos que un marco teórico muy antiguo es menos importante, ¿no? Ahora, las referencias pueden buscarse en libros o revistas indexadas que no necesariamente tengan relación directa con el tema o los temas que componen la investigación. Por ejemplo, eh, yo quiero explicar el fenómeno de el comportamiento criminal, ya, o el comportamiento de las políticas de lucha contra el crimen en Lima, ya. Pero resulta que no encuentro en ningún marco teórico, pero encuentro que hay un trabajo hecho en Colombia que analiza sobre el comportamiento de guerrillas. Y resulta que el enfoque teórico, que es teoría de juegos, es muy parecido a lo que yo quiero trabajar. Caso 1, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que hizo la tesis de Jerónimo Ríos en su momento para explicar el conflicto armado en Colombia. En otros casos, por ejemplo, la tesis de doctoral de maestría de José Luis Pérez Guadalupe toma como marco teórico una publicación de 1940 o 50, ¿no? Un libro antiquísimo que habla sobre una tribu. Y él utiliza ese enfoque teórico para explicar el comportamiento en la prisión del Lurigancho. Lo que voy es que no necesariamente la relación tiene que estar vinculada al mismo tema, perdón, el concepto está vinculado al mismo tema. El concepto o el enfoque teórico puede ser muy, muy amplio. Entonces, será tarea de ustedes asumir, ¿no es cierto?, la búsqueda de la exploración. Ningún tutor de tesis, ningún profesor o asesor les va a decir o debería decirles qué enfoque teórico deben seguir. Todo lo contrario, ¿no? Deberían darles la libertad para que ustedes puedan explorar, porque justamente allí está esta construcción de conocimiento, ¿no? Ahora, se deben buscar las principales miradas teóricas sobre los conceptos construidos. ¿Cómo hacemos eso? Recuerdan que la sesión del martes vimos que cuando buscábamos un autor y los artículos, veíamos el mayor número de citas. A partir de las referencias más usadas, podemos comenzar a buscar nuestro marco teórico, o al menos que se encuentre más cercano a la posición que nosotros queremos tomar, ¿no? Ahora, la diversidad de las perspectivas es fundamental para poder argumentar a favor o en contra de cada una de estas y evitar selecciones arbitrarias. Pero, a manera personal ya, yo quisiera señalar que algo muy importante es
no asumir una postura prejuiciosa en la construcción del marco teórico, ni asumir necesariamente que mi postura política particular o ideológica religiosa siempre va a tener que explicar los fenómenos que yo quiero ver, ¿no? Porque eso nos cierra, nos limita en las posibilidades de construcción de la teoría. Ahora, el marco teórico debe dividirse en tres secciones, que son las mismas secciones, o mejor dicho, en el mismo número de partes que se divide los subobjetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un marco teórico sobre comportamiento y relaciones de poder dentro de una cárcel, ¿no? Es un marco teórico que vea primero organización social, será un marco teórico que analice también eh, la construcción del poder o las competencias del poder, ¿sí? Y un marco teórico que analice también el comportamiento de la vida dentro de espacios cerrados, ¿no? Las llamadas instituciones totales. Entonces, hacer elaboraciones, ¿no es cierto?, que nos permiten a nosotros tener una mirada clara de determinado hecho o fenómeno. Creo que esta parte, pese a que suele ser muy confusa cuando estudiamos en el pregrado, ¿no? Suelen confundirnos mucho en la manera en la que nos dicen que debe estar elaborado el marco teórico. Como pueden observar, es bastante sencilla, es bastante clara, no implica mayor complejidad, pero sí requiere mucha dedicación, ¿cierto? Y debe ser una dedicación orientada a dejar en claro nuestra propia postura desde la teoría. Entonces yo quiero invitarlos a que para el día martes, que sería la última sesión que nos veamos, ustedes puedan desarrollar esta este pequeño gráfico, ¿no?, que hemos presentado. Voy a dejarlo acá. A ver. Bueno, el gráfico que vimos de la sección preguntas, lo que les quiero pedir es que no desarrollen el marco teórico, pero sí que permitamos compartir el martes sobre qué conceptos estamos trabajando, al menos inicialmente, ¿no? Para el martes que veremos la clase de cómo se elaboran los instrumentos de cada investigación, veamos cómo elaborar los instrumentos en función de los objetivos y en función de la propuesta también teórica. Entonces, quiero agradecerles su participación. Una pena que haya empezado un poco tarde, pero justo lamentablemente yo hoy día tengo una reunión a las 8, sí, 8 de la noche, ¿ya? Entonces quisiera pedirles el tiempo para acabar la clase aquí, ¿no? Y retomarla el día martes como última sesión. Entonces les agradezco mucho su participación y espero verlos a todos el día martes, ¿sí? Saludos. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Señor.